Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el último tiempo ha sido inminente el éxito del Club Atlético River Plate. Cuando Gallardo asumió la dirección técnica del equipo, nadie se alcanzó a imaginar el gran éxito que tendría, y que en solo 5 años superaría a Ramón Díaz como el entrenador más ganador en la historia del club. Entrenador que por coincidencia fue su antecesor inmediato en el cargo y 2 décadas atrás había sido su propio entrenador en el club cuando el muñeco era jugador. Este gran éxito del club millonario en el último lustro ha hecho que muchos le comparen con el Boca Juniors de Carlos Bianchi de principios de los 2000. Y se cree el debate de cuál fue mejor, ya que ambos procesos fueron los más exitosos de los dos clubes hasta el momento. Es por esto que quiero abordar el tema en este video y que ustedes me ayuden a resolverlo con sus opiniones en la caja de comentarios. Para ello, a continuación les voy a presentar un resumen de ambos procesos año por año y una comparativa de éxitos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Luego de una larga negociación con el PSV Eindhoven, la directiva napolitana logró cerrar el fichaje del mexicano Irving El Chucky Lozano, en un coste que rondará los 38 millones de euros, algo menos de lo que esperaba pagar en un primer momento. Una cifra que, si bien no alcanzará para convertir a Lozano en el jugador más caro de la historia del club, ya que en 2013 pagaron 39 millones por Gonzalo Higuaín, sí deja claro el interés que tenía Carlo Ancelotti por contratarlo, y representa un muy buen negocio tanto para el conjunto holandés como para el futbolista y la directiva que comanda Aurelio De Laurentiis. En cuanto al vínculo que tendrá el Chucky con Napoli, Sky Sports dio a conocer este martes que la directiva del conjunto azurro le pondrá al jugador una cláusula de rescisión de 130 millones de euros, un monto que, considerando los valores que maneja actualmente el mercado, no es exagerado, pero le alcanzaría al club para poder reinvertir fuerte en caso de que algún poderoso invierta 3 cifras para llevarse al extremo. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. En agosto de 1998, Carlos Bianchi, de 49 años, asumió la dirección técnica de Boca Juniors. En ese momento, su pasado reciente había sido de un gran éxito con Vélez Sarsfield, club que llevó a la gloria en 1994, sacándolo campeón de Copa Libertadores, derrotando en la final al hegemónico por aquel tiempo Sao Paulo y derrotando posteriormente al Gran Milan de Capello en la final intercontinental. Posteriormente fue a la Roma, donde no tuvo éxito, y luego retornó sus labores de nuevo en el fútbol argentino, pero esta vez dirigiendo al Xeneize. El primer reto que tuvo Bianchi con Boca fue el torneo Apertura de 1998. Recordemos que en aquel tiempo a nivel nacional en Argentina no se jugaban los torneos existentes en la actualidad, como el caso de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Copa Superliga, campeonatos que aparecieron después del 2011. En aquel 1998 solo se disputaba el título de liga y se realizaba semestralmente, coronando 2 campeones por año. En esa primera liga de Bianchi al frente del equipo, se empezó a presagiar la era exitosa que vendría. Boca Juniors fue el campeón invicto, rompiendo una sequía de 6 años y 12 ligas sin ser campeón de Argentina, sumando 45 puntos, sacándole 9 de diferencia al segundo Gimnasia y Esgrima. El siguiente reto para Bianchi fue el torneo Clausura de 1999, disputado en el primer semestre de aquel año. De nuevo Boca salió campeón, aunque esta vez no de manera invicta, pero sí con una puntuación parecida a la lograda en la liga anterior. Sumaron 44 puntos, sacándole 7 de ventaja al segundo, su eterno rival River Plate. Y de esta forma, Bianchi en su primer año al frente del Xeneize ya era bicampeón del fútbol argentino. El Boca Juniors de ese primer año de Bianchi estaba conformado, entre otros jugadores, por los argentinos Walter Samuel, José Basualdo, Diego Cagna, Guillermo Barros Esqueloto, Juan Román Riquelme y el goleador Martín Palermo, además de los colombianos Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna.
A pesar de salir campeón de la Liga Argentina, lograr la Copa Campeonato y los cupos a las competiciones continentales, sorpresivamente Ramón Díaz renunció a su cargo. Según sus propias declaraciones, lo hacía porque sentía que ya no le podía aportar más al equipo, pero probablemente también lo hizo por sus constantes diferencias con el nuevo presidente del club, Rodolfo de Onofrio, quien había ganado la presidencia del club en diciembre del 2013 y había reemplazado al gran amigo de Ramón Díaz, Daniel Passarella. De aquella forma, el entrenador más ganador de la historia del club hasta ese momento y último campeón de Copa Libertadores se marchaba por la puerta grande. En su reemplazo fue nombrado Marcelo Gallardo, un exjugador y gran ídolo del club que asumía el cargo luego de haber entrenado al Club Nacional de Fútbol de Uruguay. En ese año el rendimiento de River fue el siguiente: en el segundo semestre del 2014 se disputó la Liga Argentina, donde por casi salen campeones. Terminaron en segundo lugar con 39 puntos, a tan solo 2 del campeón Racing. Por haber ganado la liga en la temporada anterior, disputaron la Supercopa de Argentina, donde perdieron el título frente a Huracán por la mínima diferencia. Y en la Copa Sudamericana, también disputada en ese segundo semestre del 2014, la era Gallardo empezaba con pie derecho y auguraba una época dorada, obteniendo por primera vez para el club ese título internacional. River empezó su camino desde los 16avos de final, donde derrotaron a su connacional el Godoy Cruz con un global de 3-0. En octavos derrotaron a Libertad de Paraguay 5-1, en cuartos eliminaron a su connacional Estudiantes 5-3, en semis derrotaron a su archirrival Boca Juniors 1-0 y en la final derrotaron a Atlético Nacional de Colombia 3-1, con goles de Leonardo Pisculichi, Gabriel Mercado y Germán Pesela. Y de esa forma, River alzaba su sexto título internacional en su historia, que le daba cupo para disputar otras 2 finales internacionales. En el siguiente año, la de la Recopa Sudamericana y la de la Suruga Bank, y también le daba cupo para la Sudamericana del siguiente año. En el segundo semestre de la temporada y primero del año 2015, River disputó aquella final de Recopa frente a su connacional San Lorenzo, campeón de Copa Libertadores de ese 2014. La serie empezó en el Monumental de Núñez, donde River ganó por la mínima diferencia, y en la vuelta, la banda cruzada se impuso por el mismo marcador, ganando la final 2-0 en el global, ambos goles de autoría de Carlos Sánchez. Aquella conquista fue la séptima internacional y el segundo en la era Gallardo en solo 8 meses desde que había asumido el cargo. Como de costumbre, la Liga Argentina volvió a tener modificaciones en el sistema de juego, y esta vez solo habría un campeón en todo el 2015, y el número de participantes ascendió de 20 a 30 clubes. En ese primer semestre, River alcanzó la 4ª posición. En el segundo año de Bianchi, los retos de Boca fueron los siguientes. Primero, la Liga del Torneo Apertura del 99, disputada en el segundo semestre de ese año. Aquella vez no pudieron renovar el título. El trámite del torneo fue mucho más reñido que el de los 2 anteriores, donde Boca fue campeón con amplia diferencia en puntos. Esta vez el campeón se definió en la última jornada, y fue River Plate con 44 puntos, quedando a tan solo 1 de diferencia con respecto al segundo Rosario Central y a 3 del tercero Boca Juniors. En ese mismo semestre, Boca disputó la Copa Mercosur, el torneo extinto de Conmebol, predecesor de la Copa Sudamericana y que solo enfrentaba clubes del sur del continente, de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Aquella versión estuvo conformada en primera fase por 5 grupos de 4 clubes, donde se clasificaban a la siguiente ronda de cuartos de final los primeros de cada grupo y los 3 mejores segundos. Boca se ubicó en el grupo C, ocupando la posición segunda con 10 puntos, pero quedando eliminado al no ser mejor segundo, siendo superado por Palmeiras en puntos, Flamengo en diferencia de gol y Corinthians le ganó en un sorteo realizado por ambos tener igual cifras. El tercer reto de ese año fue el torneo Clausura del 2000, disputado en el primer semestre de ese año. Aquella vez Boca tuvo su peor campaña en liga hasta el momento en la era Bianchi y finalizó en la posición séptima con 33 puntos, a 9 del campeón River Plate, que logró el bicampeonato consecutivo con 42 puntos. Y el cuarto reto de ese segundo año de la era Bianchi fue la Copa Libertadores del 2000, disputada en el primer semestre. Boca en primera fase lideró el grupo 2 con 13 puntos, superando a Peñarol, el Blooming y a la Universidad Católica. En octavos eliminaron al Nacional Ecuatoriano con un global de 5-3. En cuartos eliminaron a su archirrival River Plate con un global de 4-2. En semis derrotaron al América Mexicano con un global de 5-4. Y la gran final la disputaron frente al vigente campeón de ese momento, Palmeiras. El partido de ida se disputó en la Bombonera con un empate a 2. Y en la vuelta en Sao Paulo empataron a 0. De esta forma, el título se definió a penaltis en una actuación notable del arquero colombiano Oscar Córdoba, que atajó 2 penaltis. De aquella forma, el Xeneize ganó su tercera Copa Libertadores y rompió una sequía de 22 años en ese torneo.
El balance de ese segundo año para Bianchi fue muy bueno. Si bien fracasó en las dos ligas argentinas y en la Copa Mercosur, el título de Copa Libertadores le salvaban de la mejor forma ese segundo año de campaña. En ese segundo año, a los ya jugadores mencionados en el primer año, se sumó Marcelo Delgado de 26 años, comprado a Racing en 6.5 millones de euros, y cobró un mayor protagonismo el juvenil Sebastián Battaglia, en aquel momento con 19 años. Y concluido ese segundo año, en verano del 2000 se marchó Walter Samuel de 22 años, vendido a la Roma en 21 millones de euros. Un año atrás, Gallardo había asumido la dirección técnica de River sin mucha expectativa entre la opinión general, debido a su poco recorrido como entrenador. Pero ya comenzando su segundo año en el banco millonario, las expectativas eran muy diferentes. Sus dos títulos internacionales le dieron el suficiente prestigio para que la hinchada se ilusionara con más, y en aquella temporada 2015-2016 el muñeco les cumplió. El rendimiento de River en esa temporada fue el siguiente. En la Liga Argentina del 2015 finalizó en la posición novena con 49 puntos, a 15 del campeón y archirrival Boca Juniors. Y en la liga del primer semestre del 2016 finalizó en la penosa posición 19, haciendo solo 18 puntos en 16 partidos. En la Copa Argentina salió campeón por primera vez, derrotando en la final a Rosario Central con un marcador de 4-3, obteniendo cupo a la Copa Libertadores del 2017. Y en el ámbito internacional volvió a ser gran protagonista. En la Copa Sudamericana no pudo validar el título, cayendo en semis frente a su connacional Huracán, con un marcador global de 3-2. La Suruga Bank se la ganó al Gamba Osaka japonés por un marcador de 3-0, con goles de Carlos Sánchez, Gabriel Mercado y Gonzalo Martínez, en la que fue la octava conquista internacional. Y el principal título de ese 2015 fue nada más y nada menos que la Copa Libertadores. En la fase de grupos, River se ubicó en el 6, donde fue segundo con 7 puntos por debajo de Tigres de México. En octavos, de nuevo eliminó a su archirrival Boca Juniors de una competencia internacional, esta vez por la mínima diferencia en el global. En una serie recordada por el penoso incidente en el partido de vuelta en la Bombonera, donde aficionados de Boca le echaron gas pimienta a jugadores de River, por lo que el partido se suspendió en el entretiempo, generando la clasificación de River, que había ganado el partido de ida en su casa, y la descalificación de Boca por parte de la Conmebol. En cuartos eliminó a Cruzeiro 3-1, en semis derrotaron al Guaraní también por 3-1, y la gran final se la ganaron por coincidencia Tigres, con quien habían compartido y perdido la primera posición en la fase de grupos. Aquella final empezó en México, donde empataron a 0, y en la vuelta en el Monumental de Núñez, River se impuso con un contundente 3-0, con goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori, en la que fue la tercera conquista en Libertadores para el club, rompiendo una sequía en el torneo de 19 años. Un título que también representó el noveno internacional para el club y el cuarto de la era de Gallardo en solo 14 meses, representando también un nuevo cupo para disputar la Recopa Sudamericana del 2016. En el Mundial de Clubes del 2015 perdió la final frente al Barcelona por 3-0. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En el tercer año de la era Bianchi en Boca, los retos fueron los siguientes. El primero fue la Liga del Torneo Apertura del 2000, disputada en el segundo semestre. Boca se coronó campeón luego de liderar la tabla con 41 puntos, finalizando a 4 del segundo River Plate, en la que fue la tercera conquista liguera de Bianchi al frente del Xeneize. Su segundo reto fue la Copa Mercosur del 2000. En primera fase fue líder invicto del grupo D con 12 puntos, superando a Nacional, Olimpia y Corinthians. Pero en la siguiente fase de cuartos de final cayó frente al Atlético Mineiro 4-2. En ese mismo semestre, Boca Juniors volvió a disputar una Copa Intercontinental después de 23 años. La última y única vez hasta ese momento había sido la disputada en 1977, donde salió campeón tras derrotar al Borussia Mönchengladbach con un global de 5-2. Aquella vez en el año 2000, Boca enfrentó al campeón de Europa Real Madrid, en ese momento bajo las órdenes de Vicente del Bosque y con grandes figuras como Casillas, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Makelele, Figo y Raúl González. Aquel partido disputado en el Estadio Nacional de Tokio empezó con un gol tempranero al minuto 3 de Martín Palermo tras un gran pase del Chelo Delgado, y tan solo 3 minutos después Palermo hizo doblete, esta vez tras un gran pase largo de Riquelme. Al minuto 12, Roberto Carlos de pierna izquierda hizo el descuento para el Madrid.
y en adelante, aunque restaban 78 minutos de partido, el marcador no se movió y Boca fue campeón del mundo por segunda vez en su historia. El cuarto reto del Ceneice en ese año fue el torneo Clausura del 2001 disputado en el primer semestre. Esta vez finalizó en tercera posición con 30 puntos a 17 del campeón San Lorenzo. Y el cuarto reto fue la Copa Libertadores del 2001 disputada también en ese primer semestre. Boca en primera fase lideró el grupo 8 con 15 puntos, superando a Cobreloa, Deportivo Cali y Oriente Petrolero. En octavos de final eliminó al Junior colombiano con un global de 4-3. En cuartos de final derrotó al Vasco da Gama con un global de 4-0. En semis nuevamente se encontró con Palmeiras y lo derrotó por la vía de los penaltis, esta vez tras un empate en el global de 4-4. Y la final la disputó con el Cruz Azul. En el partido de ida disputado en el Estadio Azteca, Boca se impuso 1-0. Y en la vuelta en la Bombonera, el club mexicano empató la serie ganando también por la mínima diferencia. Por segundo año consecutivo, Boca defendió el título de Copa Libertadores a penaltis, donde también lo pudo concretar. Oscar Córdoba tapó el tercer penalti y José Hernández y Julio Pineiro enviaron el balón por encima del travesaño. Y de esta forma, el Ceneice se coronó por segunda vez consecutiva en la era Bianchi campeón del continente. El balance de ese tercer año de la era Bianchi fue notable. Aunque perdieron una liga y la Copa Mercosur, Boca Juniors ganó una liga, la Intercontinental y la Copa Libertadores. En un año que se puede definir perfectamente en tres palabras: campeones del mundo. A mitad de ese tercer año, en enero del 2001, se marcharon del club Martín Palermo de 27 años, vendido al Villarreal en 8 millones de euros, y José Basualdo de 37 años, que se marchó libre al Extremadura de la segunda división del fútbol español. Para esta temporada no cabía duda del regreso del grande argentino. River era el rey de América y Gallardo era el gran gestor de ese resurgir, por lo que su permanencia en el equipo por supuesto no estaba en duda. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente. En la Liga Argentina la AFA acomodó el torneo de acuerdo al calendario europeo, una liga en un año que empezó en agosto del 2016 y finalizó en junio del 2017. En ese torneo River fue subcampeón sumando 56 puntos, quedando a 7 del campeón, su archirrival Boca Juniors. Pero gracias a ese subcampeonato, el millonario logró el cupo a la Libertadores del 2018, donde sería gran protagonista. Por haber sido el campeón de la Copa de Argentina de la anterior temporada, disputó la Supercopa de Argentina, la cual perdió frente a Lanús 3-0. Y en la Copa Argentina de esa temporada defendió el título derrotando en la final al Atlético Tucumán 2-1. Pero el título que no pudo validar fue la Copa Libertadores, donde sorpresivamente cayó en octavos de final frente al equipo revelación de esa edición, el Independiente del Valle de Ecuador, que sería subcampeón del torneo en aquella temporada. El club ecuatoriano derrotó al millonario en esa llave con un global de 2-1. A pesar de esa eliminación, River continuó con su buena racha internacional en la Recopa Sudamericana. Como campeón de la Libertadores del 2015, le tocaba definir el título ante Independiente Santa Fe de Colombia, campeón de Sudamericana también del 2015. La serie empezó en Colombia con empate a 0, y en la vuelta en el Monumental, River se impuso 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Alario, logrando así el bicampeonato consecutivo en el torneo, en el que fue el 10º título internacional y el 5º en la era de Marcelo Gallardo. El cuarto año de Bianchi al frente del club estuvo dividido en dos etapas, en el segundo semestre del 2001 y el primer semestre del 2003. En 2001 tuvo tres retos. Primero, el torneo Apertura del 2001, donde Boca finalizó en el tercer lugar a 9 puntos del campeón Racing. El segundo, la Copa Mercosur del 2001, donde sorpresivamente cayeron en primera fase al finalizar cuartos con 6 puntos del grupo A. Y el tercer reto fue la Copa Intercontinental frente al campeón de Europa Bayern Múnich. Aquella vez, el Ceneice fue derrotado por el club bávaro por la mínima diferencia, con gol en tiempo extra del ganés Samuel Kuffour. En septiembre del 2001, Bianchi anunció que renunciaba al cargo una vez culminara ese año. Fue por esto que al finalizar la Intercontinental abandonó el equipo, tomándose un año sabático para luego regresar en febrero del 2003, en el que fue su segundo ciclo en el club. Para esta nueva etapa, Bianchi se encontró con varias modificaciones en la plantilla. 3 jugadores cruciales de sus recientes títulos ya se habían marchado en verano del 2002. Riquelme, de 24 años, fue vendido a Barcelona en 23 millones de euros. Oscar Córdoba, de 32 años, se marchó en préstamo al Besiktas a una tarifa de 750.000 euros. Y Mauricio Serna, de 34 años, se marchó al Puebla por 500.000 euros. Y en el tema de altas, el joven de 18 años Carlos Tevez ya se había hecho con la titular del equipo. El mismo jugador
jugador que año y medio atrás Bianchi había puesto a debutar con tan solo 17 años. En ese primer semestre tuvo dos retos. Primero, el torneo clausura del 2003, donde finalizó en segunda posición con 39 puntos a 4 del campeón River Plate. Y el otro reto fue la Copa Libertadores, también organizada en ese primer semestre del 2003. En primera fase se ubicó en el grupo 7, donde se clasificó segundo con 11 puntos, superando a Barcelona de Ecuador y a Colo-Colo, y siendo solo superado por el Deportivo Independiente Medellín. En octavos de final derrotaron al Paysandú con un global de 4-3. En cuartos eliminaron a Cobreloa 4-2. En semi le dieron una paliza al América de Cali 6-0 y la final la disputaron frente a Santos. En el partido de ida en la Bombonera, Boca ganó 2-0 con doblete del Chelo Delgado. Y en la vuelta en Brasil, Boca se volvió a imponer, esta vez con un 3-1 con goles de Tevez, El Chelo y Schiavi. Y de esa forma, el Xeneize con un amplio global de 5-1 se coronó por quinta vez en su historia campeón de Libertadores. Como ya lo dije, ese cuarto año de la era Bianchi en Boca estuvo dividido en dos etapas, separado por un año sabático del entrenador. Como balance, podemos decir que la primera etapa fue de fracasos. Perdió la Liga, la Mercosur y la Intercontinental. Y en la segunda corrigieron el rumbo. Aunque perdieron la Liga, lograron la tercera Copa Libertadores de la era Bianchi. A principios de esta temporada, el muñeco cumplía 3 años en la dirección técnica, en los que fueron los mejores años del club en el ámbito internacional. Sin embargo, a nivel nacional, el equipo seguía sin ganar el título principal, la Liga Argentina, que para esa temporada se llamó la Superliga Argentina. El rendimiento de River en esa temporada fue el siguiente. En la Superliga Argentina terminó en la posición octava con 45 puntos a 13 del campeón, su archirrival Boca Juniors, que por segunda vez consecutiva se coronaba campeón. En la Copa Argentina estuvieron cerca del tricampeonato consecutivo. Cayeron en semifinales con Gimnasia y Esgrima penaltis después de un empate a 2. En la Supercopa de Argentina, River y Boca en marzo del 2018 tuvieron que disputar el título. El Millonario por haber ganado la Copa de Argentina y Boca por haber ganado la Liga. Aquella final fue victoria de 2-0 para River, en lo que fue un aviso de lo que se vendría 9 meses después a nivel internacional. Y en la Libertadores del 2017, River avanzó hasta semifinales, donde fue eliminado por su connacional Lanús con un global de 4-3. Iniciando el quinto año de la era Bianchi, es decir, en verano del 2003, la principal baja del equipo fue la del Chelo Delgado de 30 años, vendido a Cruz Azul en 2.5 millones de euros. Y las principales contrataciones fueron las de los colombianos Amaranto Perea, comprado al Deportivo Independiente Medellín en 1.5 millones de euros, y la de Fabián Vargas, prestado por América de Cali a una tarifa de 250.000 euros. Y un año después, comprado a una tarifa de 1.3 millones de euros. En ese quinto año de la era Bianchi, Boca disputó 5 campeonatos. El primero fue el torneo Apertura del 2003, disputado en el segundo semestre de ese año. El Xeneize salió campeón tras sumar 39 puntos, finalizando a tan solo 3 puntos de diferencia del segundo San Lorenzo. En ese mismo semestre, Boca disputó el segundo torneo, la naciente Copa Sudamericana, que en ese momento apenas estaba en su segunda versión. La primera fase de Boca fue una serie frente a su connacional Colón, al cual derrotó con un global de 3-2, y con el que consiguió el tiquete a cuartos de final. En dicha instancia, enfrentó al Atlético Nacional, con el que perdió la serie 5-1 en el global. El tercer torneo fue la Copa Intercontinental, esta vez enfrentando al campeón de la Champions de aquel año, el Milán de Carlo Ancelotti, que contaba con grandes jugadores, como Maldini, Cafú, Pirlo, Seedorf, Kaká y Shevchenko. El partido se disputó en el Estadio Internacional de Yokohama. El Milán empezó ganándolo al minuto 23 con gol del danés John Thomasson tras pase de Pirlo, y el empate de Boca llegó solo 3 minutos después de Matías Donet tras centro de Barros Esqueloto. En adelante no hubo más goles y de nuevo Boca tuvo que definir un título desde el punto blanco, donde ya era un especialista. El Pato Abondancieri tuvo un trabajo notable y le atajó los cobros a Pirlo y a Costa Curta. Y el neerlandés Seedorf envió la pelota por encima del larguero. La serie terminó 3-1 a favor de los sudamericanos, y de esa forma lo de la era Bianchi ya era una auténtica salvajada. 3 Libertadores y 2 Intercontinentales. El cuarto torneo fue el Clausura del 2004, disputado en el primer semestre de ese año. Aquella vez finalizó en segunda posición con 36 puntos a 4 del campeón River Plate, y en ese mismo semestre disputaron la Copa Libertadores del 2004.
En primera fase, Boca lideró el grupo 8 con 12 puntos, superando al Deportivo Cali, Bolívar y el Colo-Colo. En octavos de final eliminaron al Sporting Cristal con un global de 5-3. En cuartos, eliminaron al Sao Caetano a penaltis después de un empate a 1 en el global. Y en semis, eliminaron a su archirrival River Plate también a penaltis después de un empate a 2. Y la final la disputaron frente al Once Caldas colombiano. La serie empezó en la Bombonera con un empate a 0 y en la vuelta en Manizales empataron a un gol, por lo que el título se definió a penaltis. Contra todo pronóstico, Boca erró todos los cobros. Schiavi la lanzó por encima del larguero, Burdizo la estrelló contra el larguero y el portero Henao tapó los cobros de Cassini y Cángele. La serie finalizó 2-0 a favor del club colombiano y de aquella forma Boca perdía la opción de la cuarta Libertadores de la era Bianchi por la vía donde eran unos especialistas. El balance de ese quinto año fue bueno, el club ganó la Intercontinental y una liga. Sin embargo, haber perdido esa final de Libertadores dejó una sensación agridulce. Posterior a esa final en territorio colombiano, Carlos Bianchi renunció como entrenador aduciendo que era lo mejor para el club. Pero todos los rumores apuntaban a que la verdadera causa de esa renuncia era la venta excesiva de jugadores que sufrió el club posterior a ese torneo. Are you listening? Para esta temporada, el muñeco ya llevaba 4 años en la dirección técnica del equipo. A pesar de que solo ganaron la Supercopa de Argentina en la temporada anterior, el equipo se había reforzado bien y de nuevo eran grandes candidatos para ganar tanto los títulos nacionales como los internacionales. El rendimiento de River en esa temporada fue el siguiente. En la Superliga Argentina finalizó en la cuarta posición con 45 puntos a 12 del campeón Racing. En la Copa Argentina, aún en disputa, está clasificado a cuartos de final donde enfrentará al Godoy Cruz. En el Mundial de Clubes fueron eliminados en semis a penaltis después de un empate a 2 por el Al Ain de los Emiratos Árabes, aquella participación producto de que el millonario obtuvo el tetracampeonato en la Copa Libertadores, donde a propósito la ganó de la mejor manera posible para sus hinchas. En primera fase lideró el grupo D con 12 puntos, en octavos eliminaron a Racing con un global de 3-0, en cuartos derrotaron a Independiente 3-1, en semis eliminaron al que era el vigente campeón Gremio con un global de 2-2 definido a favor por mayoría de goles marcados como visitante, y en la gran final por primera vez se enfrentaba a su archirrival en una Copa Internacional. El primer partido se disputó en la Bombonera donde igualaron a 2. Por el Ceneice marcó Ramón Ávila y Darío Benedetto, y por el Millo marcaron Lucas Prato y autogol de Carlos Izquierdos. La vuelta se suponía que sería en el Monumental 15 días después, pero no fue así. Ese día el bus de Boca fue agredido por hinchas de River y el partido se suspendió indefinidamente, al punto de que por casi no se juega y se pretendía oficializar esa versión de la Copa como inconclusa. Sin embargo, después de varias gestiones y con el ofrecimiento de Florentino Pérez para disputar ese último partido en el Santiago Bernabéu, se logró disputar esa final el 9 de diciembre en territorio español. El encuentro lo empezó ganando Boca con gol de Darío Benedetto al minuto 43, el empate de River fue de Lucas Prato al 67 con el que se fueron a la prórroga, y en el periodo complementario Juan Fernando Quintero hizo el 2-1 al 108 y la puntada final la dio Gonzalo El Piti Martínez al 120, marcando el 3-1 definitivo con el que River se coronó campeón por cuarta vez de la Copa Libertadores. En un marco ideal para sus hinchas, ganándole la final a su archirrival Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, en el que fue el 11º título internacional y el sexto en la era del muñeco Gallardo, que en tan solo 4 años y medio había ganado más títulos internacionales que en los anteriores 113 años de existencia del club. Posteriormente, en la Recopa Sudamericana del 2019, River enfrentó al campeón de la Sudamericana, Atlético Paranaense. La serie empezó en territorio brasileño, donde el local se impuso 1-0, y en la vuelta River le dio una magnífica remontada de 3-0 con goles de Ignacio Fernández, Lucas Prato y Matías Suárez, en el que fue el 12º título internacional en la historia de River y el 7º en la era Gallardo, lo que es una auténtica salvajada. Después de ver el rendimiento de los 5 años dorados de cada club, vamos ahora a la comparación donde ustedes tendrán la última palabra en la caja de comentarios. En torneos nacionales, Carlos Bianchi ganó 4, todos títulos de liga porque recordemos que en aquel tiempo no se disputaban las copas que actualmente se juegan en Argentina. Gallardo por su parte ganó 3, 2 copas argentinas y una Supercopa Argentina. A favor de Bianchi en este punto es que ganó más títulos que Gallardo, y los 4 fueron ligas de 19 partidos cada una, por lo que tendrían más valor.
Y a favor de Gallardo es que uno de esos 3 títulos, la Supercopa de Argentina, se la ganó precisamente a Boca Juniors. A nivel internacional en la era Bianchi, Boca ganó 5 títulos, 3 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales, mientras en la era Gallardo, River ganó 7 títulos, 2 Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, 3 Recopas Sudamericanas y una Copa Suruga Bank. Torneo que aunque no es de mucho prestigio, sí es reconocido por la FIFA. A favor de Bianchi es que ganó una Libertadores más que Gallardo, y que en la del 2000 eliminó a River en cuartos de final, y adicional fue 2 veces campeón del mundo derrotando al poderoso Real Madrid de Vicente del Bosque y al poderoso Milan de Carlo Ancelotti. También debemos mencionar que para desgracia de Bianchi, mientras Boca ganó las Copas Libertadores de 2000 y 2001, la Recopa Sudamericana no se disputó, torneo que quizá hubiera aumentado su palmarés. A favor de Gallardo es que sumó 2 títulos internacionales más que Boca, y en 3 de ellos eliminó de forma directa a Boca. En el título de Sudamericana del 2014 lo eliminaron en cuartos de final, y en Copa Libertadores, si bien ganó una menos que Bianchi, Gallardo se puede dar el lujo de decir que en ambas eliminó a Boca Juniors. En el 2015 en octavos de final y en el 2018 se la ganó nada más y nada menos que en la propia final disputada en el Santiago Bernabéu. En el tema de las intercontinentales y los mundiales de clubes debemos hacer una anotación, obviamente sin demeritar las grandes gestas del Virrey y sin querer excusar a Gallardo. Cuando se disputaban las intercontinentales, es decir anterior a 2005, el mercado del fútbol era muy distinto al actual. En el caso de Boca, por ejemplo, logró conservar a muchas de sus figuras entre 1998 y 2003, algo que en la actualidad sería imposible. Si ese Boca hubiera existido en esta época, de seguro en el primer año lo hubieran desarmado, y el club hubiera hecho una gran caja y el nivel del equipo hubiera bajado. Lo que quiero decir con esto es que a partir del 2005, cuando se empezó a jugar el Mundial de Clubes, la competitividad de los clubes sudamericanos bajó radicalmente, debido a la tempranera fuga de todos sus talentos. La mejor prueba de lo que digo es que, por ejemplo, en el caso de las intercontinentales, se disputaron 43 versiones, desde su creación en 1960 hasta 2004. De esas 43, 21 la ganaron los europeos y 22 fueron para los sudamericanos. Es decir que Sudamérica fue mejor en dicha competición. En caso contrario, en el actual Mundial de Clubes, Europa le pega una paliza impresionante a Sudamérica. Desde 2005 se han organizado 14 versiones y Europa ha ganado 11. Sudamérica apenas ha podido ganar 3 versiones y desde hace 7 años no la gana. El último club sudamericano en conseguirlo fue Corinthians en 2012, lo que sin duda demuestra que en el presente es mucho más complicado vencer a los europeos. En total, en la era Bianchi Boca ganó 9 títulos, mientras en la era Gallardo River ganó 10. En este punto, cada uno de ustedes entrará a valorar la importancia de esos títulos. A favor de Boca es que la mayoría que ganó son de alto prestigio, y a favor de River es que en 4 de esos 10 títulos eliminó de forma directa a Boca Juniors, 2 de ellos en la final. En la caja de comentarios quiero que dejes tu opinión acerca de cuál era crees que tuvo más valor, la del Virrey o la de Napoleón. Recuerda argumentar tu respuesta. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like. Los invito para que se suscriban al canal en el botón que estás viendo en pantalla en este momento y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo el último video que publiqué referente a los clubes con más títulos internacionales. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.